Olam 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenido a los estudios bíblicos de los estudios de la Santa Biblia. En este día estamos estudiando el libro de Filipenses. Pero antes de todo, antes de comenzar, queremos darle una cordial bienvenida a nuestros panelistas que los conforman. El pastor Juan Campos. ¿Cómo está, Pastor Juan? Muy bien, Dios, gracias. Muy bienvenido, es un placer que ustedes nos acompañen ahora en este día. Y también le damos una cordial bienvenida también al hermano Sebastián García, como ella es nuestro invitado especial de todas las semanas. ¿Cómo está, hermano Sebastián? Muy bien, gloria a Dios. ¿Usted cómo está? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va allá en la distancia? Un placer saludarlos y damos la bienvenida al pastor Juan Campos, quien se ha dignado estar con nosotros en creo que este fin de semana, ¿verdad? Sí, cómo no. Bienvenido. Sí, señor. Bienvenido. Igualmente un saludo a todos. Y también le damos una cordial bienvenida a la hermana Lidia García, que también nos acompaña como siempre. Bienvenida, hermana García. Buenas tardes, hermanos. Para mí es un placer estar aquí de nuevo, un privilegio en realidad, por la voluntad de nuestro Señor. Esperamos que esta lección sea muy preciosa a los oídos de ustedes. Amén. En esta lección vamos a ver en realidad cómo es que el hermano Pablo, a causa de obedecer al Señor, se mete en dificultades. Pero es todo para honrar el nombre del Señor y cumplir sus mandatos. Pero antes de comenzar vamos a tener una pequeña oración. Pastor, ¿le gustaría guiarnos en oración? Por supuesto, cómo no. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos tus misericordias que son nuevas cada mañana. Amén. Nos aprestamos a abrir tu palabra. Sabemos que sin la dirección del mismo Espíritu que la inspiró, no podremos entenderla y mucho menos tener el impacto que debe causar en nuestra vida. Que al tener este estudio podamos recibir la impresión celestial, de modo que las lecciones aprendidas permitamos que ese Espíritu Santo las encarne en nuestra experiencia y, como dijera nuestro amado Salvador, esas palabras que ha hablado sean espíritu y sean vida. Lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. 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 La dinámica de este día se titula La ciudadanía celestial. Ese es el tema de esta lección y por lo tanto vamos a hablar qué es la ciudadanía celestial, qué es lo que se necesita para ir para obtener esa ciudadanía celestial, y vamos a aprender también qué tan seguro estaba Pablo de si tenía o no había tenido todavía la ciudadanía celestial. Y a la vez nos vamos a autoexaminar a nosotros si nosotros estamos ganándonos o obteniendo la ciudadanía celestial a consecuencia de nuestra obediencia hacia el Señor. Pastor, como usted es el invitado especial, usted es el de la suerte. De acuerdo a Pablo siempre tenía el deseo de cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto? Siempre, claro. Él era muy, muy celoso en lo que él estaba haciendo y por lo tanto él siempre anhelaba que las personas que él instruía, o sea, cada pueblo donde él llegaba y abría una institución, una iglesia, él siempre estaba muy celoso que sus seguidores amaran al Señor y le obedecieran como él obedecía al Señor, ¿cierto? ¿Estamos correctos? Entonces, en esta lección nos gustaría saber a nosotros qué es lo que Pablo anhelaba conocer y qué es lo que él deseaba tener también a la vez. Muy bien. Creo que
él lo resume muy bien en los versículos 8 al 10 de Filipenses 3. Y voy a permitirme leerlo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas. Filipenses 3, ajá. ¿Cómo no? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, otras versiones dicen por estiércol, para ganar a Cristo, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Aquí él hace un contraste entre la justicia de Dios, la justicia que es por la fe y la justicia que es por la ley, según la usanza judía, en la cual él fue recordemos, un practicante aventajado. Así es. En otro lugar él nos hace la lista. Bueno, exactamente aquí en el mismo capítulo 3, en los versículos anteriores, nos habla de la justicia que es por la ley. Y por eso dice, si alguno piensa confiar en la carne, yo más. Y hace toda la lista de cómo él era fariseo de fariseos, cómo él fue circuncidado al 8º día, etc. Entonces, lo que Pablo destaca aquí, y para él fue todo un acontecimiento, por supuesto, cuando se encontró con el Señor camino a Damasco, porque se dio cuenta que su justicia, como dice Isaías, su obediencia rigurosa de la ley, efectuada sencillamente con fuerza humana, lo cual realmente no es obediencia, pero que esa obediencia rigurosa, que él creía que era la justicia, encontró, como dice Isaías, que son trapos de inmundicia. Basura. Y ahora, entonces, eso que fue su experiencia, por supuesto, él sabe que no es el único. Él sabe que es la experiencia de todo ser humano. Escúchese bien. Todo ser humano tiene el problema de la justicia propia por vencer. Y obviamente Pablo, en sus epístolas, hace mucho énfasis en esto porque es el secreto realmente de la vida cristiana. Como leímos en el versículo 10, cuando se toma esa decisión de realmente no contar con la justicia propia, sino recibir la justicia de Cristo, entonces podemos conocerle, como dice aquí, a fin de conocerle. Sí, okay. Hermano Sebastián, ¿algún comentario? Sí, en tiempos anteriores habíamos estudiado, como quiso dar un poquito del adelanto el pastor, de la grandeza que hablaba Filipenses 3:5, que no mal recuerdo, donde Pablo decía lo que él era, de que él había sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, el pastor también quiso dar un poquito, un chispazo ahí, que si Pablo tenía de qué gloriarse, cosa que el profeta Isaías lo llama trapos de inmundicia, ¿verdad? Todas nuestras obras. Se chocó con el verdadero, con quien es la justicia humana, y le dijo: Pablo, ¿qué estás haciendo? Yo quiero que te unas a mi equipo, ¿verdad? Entonces, y él, derrotado, cayó y oyó esa voz extraña, y él dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Pero si veamos versículo 4, ¿qué nos dice el versículo 4? Hablando de la grandeza que él tenía. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y en realidad nosotros, al ver a este hombre que se jacta de la naturaleza de la línea de los fariseos, y que por medio de la línea de los fariseos en cierta ocasión él se salvó de ser azotado. ¿Por qué? Porque él pronunció de que él era también un hombre que calificaba en otra línea que tal vez un judío regular no calificaba. Y cuando Pablo
lo querían a veces mal justiciarlo, pues, y acabarlo. Nosotros podemos ver en el Hechos capítulo 22 y el versículo 27 y el 28. Podemos leer hasta el 29. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Versículo 28. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo soy de nacimiento. Hay una otra cosa más de la cual él tiene de que sentirse él orgulloso, congraciado, ¿no? Sí. Y entonces versículo 29, estamos hablando del tema de la ciudadanía, ¿no? Y si alguien puede hablar de la tierra, pues Pablo era uno de ellos. Entonces versículo 29, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Aquí estamos viendo la condición que si Pablo era un hombre que servía a los hombres y a la vez ahora estaba testificando por su gran maestro con quien él se había encontrado y que él por experiencia propia había oído esa voz, esa participación de esa iluminación, y sus compañeros también habían caído en tierra, él había caído ciego, y por gracia a Dios envió a un personaje llamado Ananías. Entonces vemos nosotros que él tiene esa línea, y el pastor explicó y dijo: pero una vez que yo me encontré con el Señor, dice el versículo 8 en adelante, ya lo leyó él, yo lo que a mí me hacía congraciarme todo, ahora lo tengo por basura. Pero mi meta es ahora la ciudadanía, de donde viene un mejor, una dadivosidad mejor, una recompensa mejor. Y yo quisiera que leyéramos en el tema número 3, en el tema número 10, de Hechos de los Apóstoles, y vamos a ver nosotros dónde comienza el Señor Jesús a golpear a Pablo y a buscarlo por el toque del Espíritu Santo, por supuesto, porque ya sabemos que Dios no trabaja con espada ni con arma, sino por medio de su Santo Espíritu. Vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles en la página 83.1. Fueron sobornadas con gruesas sumas de dinero para que no investigasen el caso. El martirio de Esteban impresionó, note esta parte, impresionó profundamente a cuantos lo presenciaron. El recuerdo de la señal de Dios en su rostro, sus palabras que conmovieron hasta el alma a cuantos le escucharon, quedaron en la mente de los circunstantes y atestiguaron la verdad de lo que él había proclamado. Su muerte fue una dura prueba para la iglesia, pero en cambio produjo convicción en Saulo, quien no podía borrar de su memoria la fe y la constancia del mártir y el resplandor que había iluminado su semblante. Así es que si nosotros vamos a empezar a iniciar juntos a estudiar ahora una mejor línea de ciudadanía, Pablo, para los contemporáneos de ellos, suena como loco. Sí. Así es. Bueno, tengo un comentario del Espíritu de Profecía y dice: mientras Pablo escudriñaba las Escrituras, descubrió que a través de los siglos no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es,
para que ninguna carne se jacte en su presencia. Esto está en 1 Corintios 1, 26, 29. Y así, viendo la sabiduría del mundo a la luz de la cruz, Pablo se propuso no conocer nada sino a Jesucristo. Amén. Y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Esto está en Hechos de los Apóstoles 104. En el curso de su ministerio anterior, Pablo nunca perdió de vista la fuente de su sabiduría y fuerza. Oídlo años más tarde declarar todavía: para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Filipenses 3, 8, 10. Esto está en el libro Hechos de los Apóstoles 104.3. Amén. Gracias, hermanos. Aquí, como podemos ver, queridos amigos, de que en realidad Pablo lo que anhelaba fervientemente era poseer a Cristo, para que a su vez Cristo fuera el dueño de Pablo. Y eso es lo que nosotros aquí hoy en día desearíamos que nosotros fuéramos guiados por Dios, que Él fuera nuestro dueño, para que fuéramos guiados así como fue Pablo guiado por el Espíritu de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que él consideraba que hubiera? ¿Usted cree, hermano Sebastián, usted cree que Pablo había considerado que ya había alcanzado la meta? No, en el versículo 12 y el 13 del capítulo 3 que estamos estudiando, él, aunque en realidad en el versículo 17 dice él, como también 1 Corintios 11:1, dice la palabra de Dios que sed imitadores de mí, desde el apóstol, como yo de Cristo, dice, en tal relación bonita que él llevaba. Y en el versículo 12 y 13 dice todo, y no es que yo lo haya alcanzado todo. La perfección, ¿verdad? Sí, sí, ahí está. El texto dice no que yo lo haya alcanzado, ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Interesante, ¿el pastor? Muy sí, bien. el pastor. Claro. Aquí creo que debemos dedicar unos minuticos para mirar algo. Y vamos a leer el versículo 15. Ok. Dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué pasa aquí? Hay una contradicción aparente entre el versículo 12 y el versículo 15. En el versículo 12 acaba de decir: no que yo lo haya ya alcanzado ni que ya sea perfecto. Y en el 15 dice: así que todos los que somos perfectos. ¿Cómo es que esto funciona? Esto trae a muchos interrogantes serios, sí, claro, sí. Pero es una bendición que la palabra del Señor, por supuesto, tiene una unidad única, ¿verdad? Muy bien, voy a dedicar unos 3 minuticos para comentar esto. Por favor. La perfección, bíblicamente hablando, no es un punto al cual se llega, sino un camino que se recorre. Ahora, hay un punto, por supuesto, hay un punto que es el último de alcanzar, que es el varón perfecto. Haya pues en vosotros este sentir, Filipenses 2, que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en Corintios dice que debemos tener la mente de Cristo. Pero en este caso, ¿qué es ser perfecto y todavía no ser perfecto? Muy bien, vamos a ir a Job. En el capítulo 1, en el capítulo 1 encontramos que nos dice Moisés al escribir: hubo en tierra de Uz, Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón que se llamaba Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, decimos, bueno, eso lo dice Moisés, pero sabemos que es inspirado. Pero ahora, en boca de Dios mismo, cuando confronta a Satanás, leemos el versículo 8.
Jehová dijo a Satanás, nótese, aquí es Dios directamente: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Nosotros encontramos que ese varón perfecto y recto que acaba de ser dictaminado o designado de esa manera, en el capítulo 3, bajo la terrible crisis, él maldice el día y empieza a murmurar. Y encontramos murmuraciones. Las murmuraciones corresponden a un ser que ha alcanzado la cima del pináculo de la perfección. No. Dios acaba de decir que Job es perfecto y recto, pero le falta todavía recorrer en ese camino, le falta mayor maduración. Digámoslo de otra manera, el ser humano cuando nace, y que nace completo, su organismo es perfecto, pero le falta desarrollo. Sí. Entonces, nosotros, y quizá no es el tema central ahora, permítame decirlo de la siguiente manera: Dios considera perfecto y recto a una persona que ha rendido la voluntad, que ha renunciado al pecado y que empezó verdaderamente la vida cristiana. Amén. Amén. En ese momento es perfecto y recto. Cuando le dice, tus pecados te son perdonados, en ese momento es perfecto y recto, aunque ahora recién va a empezar el camino de la santificación. Va a empezar el camino. Si en ese momento muriera, cuando se ha arrepentido porque acaba de tener la luz y de ser sensible al Espíritu Santo, pues no tendría problema, ¿verdad? No tendría problema. No quiere decir que ya alcanzó la estatura del varón perfecto. Ahora, quiero, antes de terminar, hacer una salvedad. No somos nosotros los que le dictamos a Dios, bueno, entonces yo quiero ser perfecto aquí nomás donde estoy y no seguir avanzando porque así tengo que quizá esforzarme menos o preocuparme menos. O rendir más cuenta. Exacto. Recordemos que la responsabilidad depende de la luz que recibamos y de las oportunidades, porque muchas personas deciden voluntariamente no ponerse en contacto con la luz porque dicen, yo no quiero ser responsable, mejor no sé. Se equivocan garrafalmente, porque nosotros somos responsables de la oportunidad que tuvimos para conocer la luz. Y no la aprovechamos. Claro. Somos responsables como si lo hubiéramos sabido, Sí. porque ese fue un rechazo, fue otra manera de rechazar la luz. Entonces, repito, insisto, una persona, y termino diciendo, una persona que se ha arrepentido sinceramente de todo pecado conocido, recordando que el arrepentimiento no es una confesión ni un lavamiento de los pies, sino es, como dice Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta. Si no se apartó, quiere decir que no se ha arrepentido. Así de simple. Sí. Entonces, una persona que realmente se ha arrepentido de los pecados conocidos, que todavía tiene defectos de carácter sobre los cuales debe ganar victorias, pero que esos defectos de carácter no los está disculpando, diciendo que mi papá era así, que mire el ambiente donde vivo, que mire tan tremenda circunstancia, etc. Si esos defectos de carácter no los está disculpando ni acariciando, sino que está enfrentado en oración, rogándole al Señor que le ayude a vencer ese mal genio que por ahí de vez en cuando todavía lo vence, de vez en cuando dije, ¿verdad? Que No todavía lo siempre. vence. Entonces, esa persona es perfecta y recta, aunque todavía no lo ha alcanzado. Eso fue lo que Pablo dijo. Okay. Yo no he alcanzado allá la suma absoluta. Y luego dice, pero los que ya somos perfectos. Entonces, porque Pablo, a nivel de conciencia, no tenía ninguna enemistad con nadie, ningún rencor con nadie, ninguna disputa con nadie. Pablo no tenía ningún defecto de carácter acariciado que lo estaba disculpando. Pablo se había arrepentido realmente de corazón de todo pecado conocido, por eso era perfecto. quiere decir de que a pesar de eso no estamos excepto a pecar. Claro,
Por accidente. Por accidente, exacto. Una cosa es accidentarse y una cosa es resbalarse y otra cosa es tirarse al piso, ¿verdad? A sabiendas, Entonces, sí. precisamente para esos accidentes, a ver, cuando el Señor nos perdona, ¿qué orden nos da? Vete y qué. Y no peques más. Vete y no peques más. Pero Él conoce nuestra condición, sabe que somos polvo. Y sabe que aún deseando nosotros no volverlo a hacer, en algún momento nos descuidamos y entonces caemos. Fíjese que primera de Juan 2:1 coloca tanto el ideal de Dios como el remedio para esos accidentes. Yo los llamo accidentes. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno, mi traducción es, si alguno se hubiere accidentado, ¿verdad? Si alguno hubiere pecado, Abogado entonces no se tenemos. despede, tenemos abogado. Si alguno hubiere pecado en esa condición. Entonces, la persona que está luchando así, como dice acá, y cuyas caídas, como la de Job, se trata de un resbalón en medio de una tremenda crisis, entonces tiene abogado, y el cielo, qué admirable gracia, el cielo lo considera como perfecto. Así es. Ya. Bueno, Sí, hermana. tengo un comentario acerca del versículo de Filipenses 3:12 y dice: escriban los ángeles la historia de las santas contiendas y conflictos del pueblo de Dios y registren sus oraciones y lágrimas, pero no sea Dios deshonrado por la declaración hecha por labios humanos: no tengo pecado, soy santo. Nunca pronunciarán los labios santificados tan presuntuosas palabras. El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo y vio y oyó cosas que no podían referirse, y aún así su modesta declaración es: no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Podían ángeles del cielo registrar la victoria de Pablo mientras proseguía la buena carrera de la fe? ¿Podía el cielo regocijarse en su resuelto andar ascendente, mientras él, teniendo el galardón a la vista, consideraba todas las otras cosas como basura? Los ángeles se regocijaban al contar sus triunfos, pero Pablo no se jactaba de sus victorias. La actitud de ese apóstol es la que debe asumir cada discípulo de Cristo que anhele progresar en la lucha por la corona inmortal. Miren en el espejo de la ley de Dios los que se sientan inclinados a hacer una elevada profesión de santidad. Cuando vean la amplitud de sus exigencias y comprendan cómo ella discierne los pensamientos e intentos del corazón, no se jactarán de su impecabilidad. Si dijéramos, dice Juan, sin separarse de sus hermanos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Esto está en Hechos de los Apóstoles 4:49.2. Muy bien, gracias hermana. Un Sí, solo hermano. comentario Sí, sí. muy oportuno, ahí está bien claro. Sí. Con el ejemplo que mencioné, exactamente, Job no dijo: yo soy perfecto y recto. En ninguna parte usted encuentra que Job dijo eso. El que lo dijo fue Dios. Así es. Pues, ningún ser humano no dirá eso, como acabamos de leer. Eso se lo dejamos a Dios. Dios lo dice cuando conoce el corazón sincero que le sigue de todo corazón, así como lo hemos hablado. Exactamente como en el caso de Job. El que lo dijo fue Dios, pero obviamente ningún ser humano que realmente esté en el camino de la perfección va a decir que es perfecto y que ya lo alcanzó y que ya no tiene pecado. Significa de que cada uno de nosotros los cristianos el deber de cristiano es proseguir en la carrera del cristiano, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de David, el ejemplo de Saúl. Saúl fue llamado al servicio de Dios, ¿cierto? Pero sin embargo, ¿obedeció? No obedeció. ¿Y qué es lo que pasó? El Señor se retiró de él. Y eso es lo que el Señor dice aquí también. Nos aconseja que nosotros debemos de proseguir en la carrera del cristiano.
Ahora, con el mismo deseo, pastor, Pablo siempre tenía ese mismo deseo de servir, pero ¿qué fue lo que Pablo hizo para lograr el servir al Señor como el Señor lo deseaba? De acuerdo a Filipenses 3, versículos 13-14. Sí, bueno, ya se comentó, ¿verdad? Dice, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hace una invitación, y ahí es donde fue el motivo de la aclaración: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Entonces, definitivamente hay que tener un blanco bien concreto, ¿verdad? El éxito en la vida, aún en esta vida temporal, requiere un blanco definido. Eso es algo innegable. Mucho más con la cuestión del cielo. Cuando se tiene un blanco o un propósito definido, eso centra las energías de la vida, concentra la atención, los esfuerzos se colocan todos en esa dirección, se es selectivo porque se desecha lo que no sirve para cumplir ese objetivo, etc. Entonces, eso es lo que siempre debemos tener en mente. Lo nuestro, y la sierva del Señor dice en alguna declaración, que siempre debemos tener nosotros el pensamiento de eternidad, porque es la manera como entonces estaremos perseverando y permitiéndole al Señor hacer la transformación que debe ser hecha en nosotros. Gracias, pastor. Hermano Sebastián. Yo veo en Pablo que el típico cristiano de hoy en día que puede tener autoestima muy superada, lo demostró Pablo al principio, como él era siervo de los fariseos y pidiendo cartas también. A mí me hace ver que Pablo, como muchos de nosotros, cuando habremos errado, necesitábamos que Dios nos corrigiera. Pablo, en realidad en vía correcta, Pablo no había comenzado, sino después que se encontró con su maestro. Pablo necesitaba un verdadero editor espiritual. Usted y yo podemos ver que Pablo solo tenía conocimiento, pero tenía un mal guía, y ese mal guía era el diablo. Y yo lo puedo comprobar con el conflicto de los siglos en el tema página 45.1, donde había una iglesia que perseguía a todo aquel que no se sometía a la enseñanza de ellos, y que por línea grosera, como Pablo lo hacía, no conseguía nada que prosperara la obra que Dios esperaba. Voy a leerlo aquí en el conflicto de los siglos, de página 45.1. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. ¿No es esto lo que hacía Pablo? Sí. ¿Ok? La violencia. La gran lucha entre los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. ¿No era el caso que Pablo quería erradicar la iglesia de los apóstoles? Sí. Y cada vez crecía más. Hombre, hasta que el Señor Jesús dijo: ya es tiempo que yo lo llame a ministerio. Le voy a dar una vuelta de 95 grados y le voy a mostrar que no es la línea correcta. Así que Pablo tenía un mal editor, un mal guía. Y miren, en todo negocio, estoy a proyección, si tenemos a un editor que todo lo sabe hacer, pero bien diseñado, el éxito está seguro. Y Pablo necesitó volver a comenzar. Y entonces ahora es que él tiene el gozo, el deseo de conocer a Cristo Jesús. Y termino diciendo un poquito más de esto porque es importante. El evangelio cundía más y más, y el número de los adherentes iba a aumentar. Alcanzó hasta las regiones incesables para las águilas de Roma. Dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos: atizad
atizaban la persecución, atormentarnos, condenarnos, desmenuzarnos de vuestra maldad, que vuestra maldad es la prueba nuestra de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Y este es el caso que en la iglesia cumplió el Señor. Según Hechos 1:8, la iglesia de aquel tiempo pudo ser testimonio de Dios por medio de la dispersación que hubo, aquellas persecuciones. Entonces los hermanos de aquella época pudieron testificar de Dios mediante la persecución. Yo digo hoy en día, el estado adormecido de la iglesia hoy en día no será la excepción. Dios va a tener que despertarlo por medio de crisis difíciles que han de venir muy pronto. Ahora, hermano, ¿qué exhortación nos da el hermano Pablo a cada uno de nosotros? Bien, habíamos estado, vamos a leer el versículo entonces 15 y 16. Filipenses 3, 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, como ya explicó el pastor, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Y cuál es la cosa? La proyección del evangelio que se nos ha encargado de predicar este mensaje a un mundo que está por perecer. Así que manteniéndonos en la unidad podremos seguir adelante. Y leamos el Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y es lo que nosotros conocemos bien clarito, de que Dios tiene un propósito de terminar la predicación del evangelio, como dice Mateo 24:14. Hoy en día es un privilegio ser un buen cristiano. Es un privilegio. Cada día se escasea más. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La crisis será testificar por Dios. Y eso cada día se va estrechando y se nos pone la vida más difícil. Pero como dijo el pastor, en un estado de confesión, de súplica a Dios, nosotros seguimos viviendo protegidos por la luz de Dios y estamos siendo victoriosos día a día. Así es que la justicia de Dios pues está a nuestro favor cuando nosotros confesamos nuestras debilidades. Pastor, ¿algo que agregar? Hermana, ¿algún comentario? Sí, hay un comentario en el comentario bíblico y dice: en realidad Pablo está diciendo, descubrid lo que ha contribuido al desarrollo cristiano en lo pasado y seguid el mismo plan en lo futuro. El método del progreso cristiano no cambia. Desafortunadamente hay muchos que comienzan el camino cristiano con largos pasos, pero después se cansan y no continúan con el mismo empeño con que comenzaron, cuando le dicen que tuvieron el primer amor, ¿verdad? Y dice, sienten que dependen de experiencias pasadas en vez de disfrutar las nuevas victorias y conquistar renovados progresos. El satisfacerse con triunfos pasados induce al descuido. Las victorias de ayer no son suficientes para el día de hoy. El cristiano debe avanzar continuamente. Sigamos una misma regla. Pastor, ¿hay alguna regla por la cual nosotros como cristianos debemos de seguir caminando con Cristo? ¿Cuál es la regla? Si existe alguna. Bien. Bueno, nosotros tenemos, como la Biblia presenta como regla de conducta y señal de obediencia a los 10 mandamientos. Amén. Pero el apóstol Pablo presenta algo, y lo voy a leer en Gálatas 6,
Gálatas 6, 14 al 15, dice lo siguiente, o digamos hasta el 16. Más lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A ver si rápidamente destacamos aquí algunos elementos. Por favor, sí. En primer lugar, nos habla de la cruz. La cruz está en el comienzo del camino cristiano y en todo el camino cristiano. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Mateo 16, 24, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y Lucas complementa diciendo cada día y sígame. Ahora, si no se hace eso de negarse a sí mismo, y negarse a sí mismo es entregar el yo, niéguese a sí mismo. Pablo en esta cita que leímos de Gálatas 6 nos dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Hay que negarse a sí mismo para ser nueva criatura, si no, no seremos nunca nueva criatura. Y si no somos nueva criatura, no vale ni guardar el sábado ni no guardarlo. Equivaldría, ese es uno de los detalles, hay muchos más, pero eso equivaldría a lo que estamos leyendo aquí: ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. De hecho, una persona que no ha permitido al Señor el nuevo nacimiento nunca realmente ha guardado los mandamientos, aunque haya estado durante toda su vida congregándose en el sábado, por ejemplo, y cerrando su negocio y siendo respetuoso con las horas del sábado en lo que respecta al trabajo. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y en recibiréis poder, en una matutina recibiréis poder, la hermana Juay dice, cuando estemos diariamente bajo la conducción del Espíritu Santo, entonces seremos el pueblo que guarda los mandamientos. Y eso ocurre en el nuevo nacimiento. Muy interesante que Pablo está diciendo, aquí no vale la práctica externa. Pongamos eso en los términos de circuncisión, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, aquí no vale la práctica externa. Da igual que no practicarla en lo que a salvación respecta, sino una nueva criatura. Amén. En el único sermón, la única entrevista que Jesús tuvo con un alto fariseo, y por lo menos un servidor, y rápidamente comento algo, durante muchos años un servidor tuvo una inquietud. Cuando estoy frente a una congregación y estoy quizá de paso y no tengo garantía de que vuelva a tener un segundo sermón con esa congregación, ¿de qué debo hablarles? Para mí fue un tema eso durante muchos años. Un desafío. Finalmente leí puesto los ojos en Jesús, y entonces puse los ojos en Jesús en la única vez que habló con Nicodemo y dije, ya lo tengo. El tema más importante que debo compartir con cualquier congregación adventista o de cualquier naturaleza religiosa, el tema más importante cuando no tengo certeza de un segundo tema, de otros temas más, es el nuevo nacimiento. Amén. Porque si se es nueva criatura, entonces, si la persona niega el yo, rinde la voluntad, entonces entra en el reino de Dios y puede ver el reino de Dios según Jesús le explicó a Nicodemo. Así es de que por eso Pablo aquí destaca eso y dice, y para que eso sea posible, entonces lejos está de mí gloriarme en cualquier otra cosa sino en la cruz. Yo estoy crucificado. En Gálatas 2:20, ahí mismo en esa misma epístola dice, así con es. Cristo estoy juntamente crucificado. Así es que indiscutiblemente esa es la regla para la vida cristiana. Gracias. ¿Algo que agregar, hermano Sebastián? Sí, el pastor habló y decía de que en Cristo Jesús no hay tal postura externa
ni un sentir de creerse mejor que otros, porque en realidad en Isaías 49:6 la palabra de Dios identifica a un pueblo. Y después vamos a leer otra cita también. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí está hablando a un pueblo que en realidad Dios le había dado cabida, un llamado especial que era el único, ¿no?, elegido por Dios, y con todos los privilegios, toda la educación debida y apropiada mediante la escuela de los profetas y todo, y que pudiera rendir el fruto de tal capacitación. Y lo fue en su debido tiempo y todo, pero el diablo, que todo lo echa a perder, como lo vimos desde el Edén, no se queda de brazos cruzados, porque en tal situación, el deseado de toda la gente, en la página 323 por ahí en adelante, menciona el sentir que tenía la iglesia, que en el momento preciso, cuando los romanos estaban invadiendo a Israel y Cristo se estaba haciendo presente, la estima de ellos estaba muy irritable. Entonces, por eso es importante. Yo veo que en Gálatas 2, 7 y 8 confronta eso Pablo y le hace el llamado al pueblo del que Dios había puesto por luz. Antes, por el contrario, dijo Pablo, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Así que ahí está confrontando la realidad neta. Un pueblo que tenía que continuar y llegar a este tiempo y no sentirse molesto por ningún motivo. En un tiempo había sido bueno la circuncisión, pero ya había caducado, como lo había señalado Génesis capítulo 17, versículo 9 en adelante. Hermana García, ¿algún comentario? Sí, la sierva del Señor dice: la muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre. Es nuestra garantía, sufrimientos que su Hijo soportó con el fin de salvar de la muerte eterna a la familia humana y nos acepta en el amado. Sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza, de ella emana la luz del amor del Salvador. Y cuando al pie de la cruz el pecador mira al que murió para salvarle, puede regocijarse con pleno gozo, porque sus pecados son perdonados. Al postrarse con fe junto a la cruz, alcanza el más alto lugar que pueda alcanzar el hombre. Mediante la cruz podemos saber que el Padre Celestial nos ama con un amor infinito. Debemos maravillarnos de que Pablo exclamara: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es también nuestro privilegio gloriarnos en la cruz, entregarnos completamente a aquel que se entregó por nosotros. Entonces, con la luz que irradia del Calvario brillando en nuestros rostros, podemos salir para revelar esta luz a los que están en tinieblas. Esto está en Hechos de los Apóstoles 171. Pastor, ¿qué confianza tenía Pablo en que el Señor siempre lo guiaba y su espíritu andaba con él? ¿Cuál era la confianza que él siempre experimentaba y siempre lo decía? Bien, voy a responder eso con las palabras del apóstol Juan. Okay. En primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 19 al 22 dice lo siguiente: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. 20. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pregunto,
Pablo tendría un corazón que lo reprendía o que no lo reprendía. Hablamos después que se arrepintió, porque por supuesto, tremenda reprensión cuando fue camino a Damasco. Sí. Y los 3 días que estuvo en Damasco. Sí. Fueron días de profunda humillación, de profundo arrepentimiento, de profunda reflexión y de que el corazón lo reprendió, pero tremendamente. Sí. Pero después de eso, ¿será que Pablo andaba con un corazón que lo reprendía? No. Aquí Juan dice, sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, porque nosotros tenemos confianza cuando nuestro corazón no nos reprende. Sencillo. La mamá le dice al niño, haga esto. Y él lo hace con todo el esmero, con toda la dedicación. ¿Va a estar intranquilo? No. ¿Va a estar temeroso? No. ¿Por qué? El corazón Porque no lo sabe, reprende. sí, él ¿Qué sabe hizo? que hizo bien. Obedeció. Sí. Así de sencillo. Obedeció exactamente lo que le dijeron. Entonces, Pablo, por supuesto, él tenía esa confianza y de hecho ya se leyó en Filipenses, ¿verdad? Se ha leído ya Sí. en esta sesión y creo que el tiempo se va a acabar. De que él dice, yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Ahí tenemos un corazón que no lo reprendía porque guardamos sus mandamientos. Lo guardamos, como Dios dice, y después, como hemos insistido, en ser nueva criatura. Porque no sé, hermana, parece que el tiempo se fue, Sí, ya casi. pero esto de la ciudadanía será muy interesante comentarlo. La ciudadanía, que de eso se está hablando, ¿verdad? Sí, así es. Y creo que tiene alguna pregunta luego de la ciudadanía. Después cuando regresemos del segundo En el tiempo, segmento segundo siguiente. segmento. Ah, perfecto. Sí. Entonces, quedará para el segmento siguiente. Hermano, sí. Pero también, hermana, ¿algún comentario cortito? Sí, dice, Cristo es el único cuyo ejemplo debe ser seguido en todas las cosas, pero las vidas de sus seguidores pueden servir para animarnos o desanimarnos. En la iglesia había algunos que se estaban esforzando por vivir en la forma que Pablo había descrito, renunciando a toda confianza en la carne y esforzándose por ganar el galardón. Aquí se exhorta a observar a los que así vivían, con el propósito de imitarlos. Esta clase de imitación produce inspiración sin caer en ninguna adoración. Los ejemplos de los seres humanos piadosos pueden inspirarnos a caminar más cerca de Dios. Esto está en 1 Corintios 4:16. Como dice el pastor, que como a Pablo no tenía, el corazón no le reprendía, él se consideraba que era muy buen ejemplo para que le siguieran a amar y seguir a Cristo, ¿cierto? Así es que viendo esa situación de que él era un ejemplo bueno, porque así se consideraba él, puesto de que él era obediente a los servicios del Señor, él nos invita a nosotros también que seamos sus seguidores, pero en Cristo, haciendo así como obediente, como Pablo es de obediente, nosotros ser también. Hermano Sebastián, ¿algo más chiquitito que usted pueda decir al respecto y despedirse realidad, de una vez? Estamos ya clausurados con el tiempo y agradecerle a los hermanos que están en sintonía con nosotros y desearles lo mejor en el Señor en este lindo sábado. Feliz Amén. sábado. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima. Amén. Hasta la vista. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.